Buen día familia, ¿cómo se encuentran? Hoy les voy a poder compartir el mensaje del mediodía, así que quiero que abran sus Biblias en Hechos. Vamos a leer Hechos 19, versículo del 1 al 10 y vamos a leerlo juntos, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Yo estoy leyendo en la versión NBI. Tú puedes leerlo en la versión que tú quieras, en la versión de tu preferencia y vamos a compartir este tiempo. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. Les hizo la pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, le dicen ellos, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Les dice. Ellos le responden, el bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatían en la escuela de Tirano. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra de Dios. Bien, estamos viendo aquí que Pablo fue a Éfeso, ¿verdad? Estaba recorriendo las regiones, ¿sí?, del interior y llegó a Éfeso y allí encontró algunos discípulos. Sí, en esos discípulos, dentro de ellos estaba uno de ellos que era Apolo. Y ustedes saben que Apolo ya había estado predicando, ¿no? Había escuchado la palabra de Dios y había predicado también la palabra de Dios. Era un predicador con denuedo, sí, pero sin embargo todavía no tenía un conocimiento pleno de la salvación de Cristo Jesús. Es por eso es que cuando Pablo llega a ese lugar les dice: ¿recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron? Es como decir, ¿realmente ustedes son convertidos? Yo me imagino que Pablo, dentro de esos discípulos que estaban ahí, que dice que eran 12, que estaban ahí, que se encontraban, habrá visto actitudes que realmente no hablaban de un convertido y de una verdadera conversión. Es por eso que Pablo les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y hay algo que ellos les contestan y les dicen: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Wow, mira, estas personas que supuestamente eran cristianos, discípulos de Cristo, quizás sí habrán estado actuando religiosamente en el sentido de que, bueno, voy a orar todos los días, voy a leer la palabra, voy a asistir a la iglesia, no voy a faltar a ningún culto, y así, llevando totalmente algo práctico, pero más no había habido una verdadera conversión en sus vidas, ¿sí? Luego Pablo les explica y les dice: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Es como decir, bueno, escuché la palabra de Dios, wow, conmovió, tocó mi corazón. Yo me bautizo, estoy arrepentido y me voy a bautizar ahora mismo, quiero hacerlo, ¿verdad? Y el bautismo el bautismo de Juan era un bautismo práctico, ¿sí? Entonces para los judíos de esa época era como reemplazar a la circuncisión. Era algo netamente práctico. ¿Por qué? Porque no había una convicción interna. Ustedes se dieron cuenta que ellos no sabían del Espíritu Santo. Quizás lo habían tomado como que, wow, qué bonito habló Juan, qué bonito habló en ese tiempo, ya, quiero ser bautizado, ¿verdad? Pero no había en ellos, no conocían del Espíritu Santo y de la obra, ¿no?, de nuestro Salvador. Es por ello que Pablo les hace entender el verdadero significado de que no estaba en una práctica, sino en Jesús. Pero ¿cómo podemos entender
de Cristo y la salvación y la redención que nos da si ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Luego dice en el versículo 5, al oír esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando Pablo les explica, cuando Pablo les hace entender, ellos ahí en el versículo 6 dice que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¡Wow! Ellos reciben la evidencia, ¿no? Que en aquel tiempo desconocían y reciben esa evidencia en sus vidas. Entonces dice que ellos empezaron a hablar en lenguas. Ustedes saben que el hablar en lenguas en esos tiempos era, ¿no?, el poder predicar en diferentes idiomas en los pueblos que ellos estaban recorriendo, cerca donde ellos se encontraban. Profetizaban, predicaban la misma palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien transforma, quien cambia las vidas y los corazones. Yo quiero ahora dejarte con esto. Es justo para cada cristiano como tú y como yo considerar esto. Si alguien fuera a examinar tu vida, notaría una evidente ausencia de la persona y el poder del Espíritu Santo. ¿Te has puesto a pensar en ello? Porque si tú te das cuenta luego de que Pablo habla a los discípulos, ¿no?, ahí en ese momento, a esas personas que estaban en Éfeso, luego que ellos escuchan lo que Pablo les decía, ellos sintieron la necesidad de estar bien con Dios, la necesidad de realmente ser llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios quiere que vayamos mucho más a fondo, ¿sí? Nosotros como seres humanos tendemos a tomar solamente un sorbo, ¿sí?, donde podríamos beber abundante agua. Quiero dejarte con esta frase que me gusta de Spurgeon, y es algo que te va a dejar pensando mucho, y dice, ¿no? Si alguien parece no saber si tiene el poder y la presencia del Espíritu Santo en su vida, es justo asumir que no lo tiene. Si lo tienes, deberías saberlo. Dale a un hombre una descarga eléctrica y te aseguro que lo sabrá. Pero si tiene el Espíritu Santo, lo sabrá aún más. Este ha sido el mensaje de hoy. Quiero que sigas meditando en su palabra. Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día con el favor de Dios.